que decidieron seguir a Jesús. Y en el capítulo 8, hermanos, nos ponemos de pie para leer la palabra. En el versículo 9 del libro de los Hechos, Lucas escribe y ha escrito ya de cómo fueron aquellos primeros días después que Jesús asciende al cielo y cómo la iglesia estaba siendo formada, cómo la iglesia estaba marchando, caminando en medio de oposición y cómo nos sirve a nosotros para tomar ánimo y poder sacar principios para que podamos caminar en este tiempo siguiendo a Jesús. Versículo 9 del capítulo 8 de Hechos dice: pero había un hombre, continúa la narración de lo que Felipe va a hacer en Samaria, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? A ver, hermanos, Samaria, en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, dígalo conmigo, atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, léalo conmigo, les ofreció dinero y diciéndoles: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Léalo conmigo: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra queremos guardarla, atesorarla, Señor, ponerla por obra. Queremos estar atentos cada día a tu palabra, porque en ella encontramos vida. Tu palabra, Señor, esta mañana la abrimos y queremos tener un corazón receptivo, atento a tu palabra. Vamos a este pasaje, Señor, que tú nos has dejado para poder evaluar nuestro caminar contigo, nuestro corazón, la facilidad con la que guardamos tu palabra y la ponemos por obra. Bendice a tu iglesia esta mañana, Señor. Añade bendición a este culto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Sabe que en Semana Santa, que estoy seguro que usted descansó y salió por allí quizás a dar una vueltita, estuvimos como iglesia acercándonos a algunos episodios en la vida de Jesús, desde el miércoles, jueves, viernes y luego el domingo anterior, domingo de resurrección. Y en uno de esos pasajes que nos acercamos, que creo yo que tiene que ver con un principio, con una lección, de muchas lecciones, de muchos principios
que yo sugiero uno de ellos, tiene que ver con un principio que se encuentra en este relato que Lucas hace en el capítulo 8, que usted en su Biblia lo tiene bien subrayado este pasaje. Revisamos aquel episodio donde Jesús es llevado delante de Herodes, porque Pilato se da cuenta que Herodes, el que gobierna allá en Galilea, está en Jerusalén cerca, en aquellos días de la Pascua. Y Pilatos, tratando de encontrar cómo lavarse las manos y no dictar sentencia ante Jesús, encuentra una salida rápida, fácil, para que sea Herodes el que juzgue, sentencie a Jesús. Y cuando Jesús es llevado delante de Herodes, usted sabe la historia. Bueno, Herodes se entusiasma, se alegra mucho de ver a Jesús. Y encontramos una actitud aparentemente en Herodes de alguien interesado en Jesús y de lo que Jesús enseñaba. Y reflexionábamos cómo Herodes le hacía preguntas, dice la palabra, le hacía preguntas a Jesús, aparentemente interesado en que Jesús hiciera un milagro, que Jesús le diera una palabra, que Jesús hablara algo, porque desde hace mucho tiempo había escuchado de Jesús y quería conocerlo, quería escuchar. Y reflexionamos esa noche o mañana, no me recuerdo, del silencio de Jesús. Cómo Jesús guarda silencio delante de Herodes, cómo Jesús cierra su boca, no abre su boca y no pronuncia ninguna palabra delante de Herodes. Y alguno listo, atento diría, bueno, ¿cómo es posible que Jesús tiene la oportunidad? Alguien diría, yo lo hubiera evangelizado, hermano. Ahí era la oportunidad. Herodes estaba interesado haciendo preguntas acerca de lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué Jesús no le dijo nada? ¿Por qué Jesús no le pronuncia ninguna palabra? ¿Por qué Jesús, al ver el interés de ese hombre, hermano, qué pastor no diera que su congregación le hiciera preguntas al texto bíblico? ¿Qué pastor no anhelaría que alguien dentro de la iglesia tuviera el interés de conocer más a Jesús, de ver un milagro, de ver una señal, de hacerle preguntas? Pero Jesús guarda silencio. Jesús no le responde nada. Y la pregunta que surge, bueno, es ¿por qué? Y Jesús no pronuncia ninguna palabra de vida, todo lo que Jesús hablaba, Él era la vida y toda su palabra era vida. Todo lo que Jesús pronunciaba, decía, era de atesorarlo, de guardarlo, de no dejarlo caer en el camino. Así es en nuestros días, hermano. La palabra del Señor es valiosa. La palabra del Señor es lo más valioso que tenemos. La palabra que Jesús nos pueda decir, la palabra que el Señor nos pueda dar es lo más, escúcheme, valioso que una persona pueda tener, ya no digamos el pueblo de Dios. Pero muchas veces no atesoramos esa palabra, no la guardamos. Esa palabra que Jesús nos da en la semana, cuando hacemos el devocional, cuando escuchamos una predicación en la tele o en la radio, o cuando venimos a la reunión principal de la iglesia, esa palabra, si yo la atiendo, si yo la guardo, si yo la atesoro, esa palabra puede traer arrepentimiento a mi vida y puede traer transformación a mi caminar. Pero muchas veces perdemos la oportunidad. Cuando el Señor nos habla en su palabra, perdemos la oportunidad, tiramos la palabra del Señor al piso, al suelo y no la guardamos. Y la intención del Señor es habernos dado su palabra para que por su palabra podamos tener vida y saber qué hacer en diferentes circunstancias. Cuando vienen las circunstancias difíciles, ahí buscamos qué hacer. Y ya el Señor muchas veces ha querido enseñarnos su palabra para saber qué hacer en circunstancias difíciles, pero no prestamos atención. Es ahí la necesidad urgente de atesorar, de guardar la palabra, de no tirarla al suelo, de guardarla, atesorarla, cuidarla para ponerla por obra. Herodes tuvo oportunidades de escuchar a Jesús. Es más, él gobernaba en Galilea y Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, ¿sabe a dónde? En Galilea.
Yo le hubiera dicho, bueno, Herodes, ¿por qué no? Cuando Jesús andaba en Galilea enseñando, si tanto era el interés que tenía, ¿por qué no saliste a escuchar, a sentarte en el monte y a escuchar lo que Jesús enseñaba? Ahora quieres escuchar, ahora quieres que Jesús te hable. Juan el Bautista había hablado a Herodes, Dios hablando a Herodes. Juan el Bautista, profeta de Dios, le habló de parte de Dios a Herodes: la mujer que tú tienes no es tu mujer, no te es lícito tener esa mujer. ¿Qué hizo Herodes? Dios le hablaba, Dios le dio una palabra, le habló a través de Juan el Bautista, y Herodes no guardó esa palabra, no cuidó esa palabra de parte de Dios, no puso en práctica esa palabra no produjo en Herodes lo que la palabra produce, hermano, en todo aquel que la escucha, la guarda, la atesora y la pone por obra: transformación, arrepentimiento. Y meditamos que ese es un desafío para la iglesia de hoy, donde probablemente, si no guardamos la palabra, si no atesoramos la palabra, hermanos queridos, si la palabra no la guardamos, no la atesoramos y no vamos en fe a esa palabra que Dios nos da, no vamos a perder la oportunidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y allá, cuando pase el tiempo, vamos a andar buscando una salida, habiendo tenido muchas oportunidades donde Dios ha querido hablarnos, donde Dios ha querido enseñarnos algo, y no guardamos esa palabra. Lo mismo creo yo que sucede con Simón el mago. En esta historia de Lucas, en el capítulo 8 de Hechos, se narra una historia de las más tristes que la iglesia que estaba creciendo, aquella iglesia que crecía, hermano. En Lucas describe en Hechos cómo la iglesia va creciendo. Escúcheme, va creciendo. La iglesia va creciendo. Y la iglesia había experimentado con Saulo, que no se había convertido aún, una persecución. Todos salieron dispersados, incluyendo a Felipe. Bajó a Samaria, fue a Samaria. Y Felipe va, dice el inicio del capítulo 8, cuando Saulo, aún con amenazas de muerte, perseguía a la iglesia, arrastraba a los creyentes. La iglesia estaba experimentando persecución, oposición. ¿Cómo se le hace, queridos hermanos, en un ambiente donde hay persecución? ¿Cómo le hace el creyente en un ambiente donde el camino no es de rosas, sino que hay muchas espinas? ¿Cómo le hace el creyente para caminar la vida de fe en un momento donde hay mucha oposición? El libro de los Hechos nos ayuda a entender cómo se le hace. Felipe había llegado a Samaria y dice que muchos escuchaban lo que Felipe predicaba. Felipe predicaba acerca del reino, acerca de Jesús, de la salvación, del evangelio, cómo Jesús había sido levantado, cómo Jesús había sido declarado Salvador y Señor. Y la gente dice, hombres y mujeres, al escuchar lo que Felipe predicaba, dice Lucas, hombres y mujeres se bautizaban. Al escuchar el evangelio que Felipe predicaba, había conversión en la ciudad. Amén, estamos bien ahí. Pero entre esos, de aquellos que escucharon lo que Felipe predicaba, había uno, dice Lucas, que se llamaba Simón, que tenía un contexto. Simón el mago, dice, capítulo 8, versículo 9. Antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Todos atónitos, todos espantados, maravillados, atendían lo que Simón el mago, con sus artes de magia, con todo lo que él hacía. La gente estaba atenta, hipnotizada. La gente lo escuchaba, porque la gente siempre quiere escuchar cosas nuevas. La gente, el corazón de la humanidad, siempre va a querer escuchar algo nuevo, algo que lo maraville, algo que lo deje hipnotizado, algo que le atraiga y que diga, wow, qué barbaridad, ¿cómo es esto?
Pero la gente no va a querer escuchar una palabra que le exija a esa persona, que le pida a esa persona cambiar de conducta. La gente va a reunirse alrededor de todo aquel o todo aquella que haga maravillas, como Simón el mago, con sus artes de magia. Nos hace recordar las artes de magia que aquellos magos también en Egipto, los magos del faraón, se recuerda que buscaron imitar todo lo que Moisés, con el poder de Dios que Dios le había dado a Moisés, ellos imitaron todo lo que Moisés hacía con la vara de poder que Dios le había dado a Moisés en Egipto, ¿se recuerda? Y los magos, con sus magias, con sus encantos, hicieron todo aquello que también Moisés, porque así es Satanás, hermano, va a querer imitar, va a querer confundir, siempre, esa es su metodología. Pablo dice, no ignoramos sus acechanzas, sus métodos. Satanás es metódico, la palabra tiene métodos. Su metodología es confundir, que la gente ande buscando o detrás de algo que le maraville, pero que no le lleve a cambiar la esencia del carácter de mentira, como lo era en Simón, que con sus engaños, dice Lucas, se puede imaginar, hermano, era un mentiroso, dice Lucas, engañaba a la gente, porque lo que hacía, lo hacía usando artimañas diabólicas. No todo lo espiritual es de Dios. Hay cosas espirituales que suceden que son o provienen del diablo. Simón engañaba a la gente y la gente estaba escuchando atentamente lo que Simón hacía. Y con esa actitud, dice Lucas, cuando Simón escucha, versículo 12, versículo 13, por favor, en su Biblia, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, y hermano, aquí es donde se presenta para nosotros un desafío. Simón ha tenido la oportunidad de escuchar. Versículo 12 dice que Felipe predicaba. Así dice, veámoslo atentamente, versículo 12 en su Biblia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino del evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Simón escuchó lo que Felipe predicaba. Y Lucas nos da un dato. Dice, creyó Simón a lo que Felipe predicaba y se bautizó todavía. Además de creer, de escuchar y creer lo que Felipe predicaba, aparentemente, hermano, aquí entra el dilema para todo aquel que estudia la palabra. ¿Cómo es esto? Felipe hizo alguien podría decir, Felipe hizo una decisión genuina por Jesús cuando Lucas dice que creyó. ¿Sí o no? Porque dice que se bautizó, hermano. Y Lucas se encarga de darnos este dato que parece ser que nos puede confundir o nos hace tener preguntas. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué va a experimentar la iglesia en Samaria? ¿Qué es lo que está sucediendo en este episodio? La gente está creyendo, la gente está bautizándose, Felipe está predicando la palabra, pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, pero no vas con la actitud de fe, no vas con la actitud indicada a la palabra de Dios, cualquier palabra de Dios puede ser, pero si tu corazón no guarda esa palabra, no atesora esa palabra, no abraza esa palabra y no pone por obra esa palabra al punto que esa palabra produzca en ti arrepentimiento genuino, todo es vano. Tú puedes bautizarte si quieres. De hecho, hoy a las 10:30 tenemos bautizos. Y usted se bautizó, ¿se recuerda? En el lago, en el río. ¿Dónde se bautizó? ¿Se acuerda aún? ¿Ilopango? ¿En qué iglesia se bautizó? ¿No se ha bautizado? Bautícese, hermano. Cuéntele a la iglesia lo que el Señor ha hecho en su vida. Lucas nos da un dato que nos hace preguntarnos al ver lo que va a suceder más adelante. Uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá?
Lucas dice que Felipe escuchó, y cualquiera podría decir, el que escuche esa palabra y esa palabra la guarda, y esa palabra en fe la atesora, la pone por obra, va a producir como lo hizo en Zaqueo. ¿Se recuerda? Cuando se encuentra con Jesús y cuando Jesús viene a su casa, ¿qué había en el corazón de Zaqueo? ¿Qué produjo la palabra de Jesús en Zaqueo, hermano? Un arrepentimiento, una gana de arreglar lo que había arruinado antes. Zaqueo llega al punto de decir: a alguien le he robado, y si le he robado quiero devolvérselo, porque en el corazón aparentemente de Zaqueo había dolor por lo que había hecho. Se estaba dando cuenta a la luz de la palabra de Dios que lo que había hecho, que la manera como había caminado, que la manera como había vivido no había sido la correcta. Esa palabra, si no produce en nosotros un cambio, una transformación, es inútil. No la estamos guardando. Tú puedes venir a la iglesia 20, 30, 40 años, pero si esa palabra tú no la abrazas, la atesoras con fe, para ponerla por obra, para permitir que produzca cambio en tu vida, hermano, tú eres un religioso, perdón. Prefiero decírtelo y no estar en aquel día delante de la presencia del Señor, delante del príncipe de los pastores, y que me diga: tú no le dijiste a la iglesia, tú no le advertiste a la iglesia. Perdón que te lo diga, eres un religioso, hermano. Si tú solo escuchas la palabra, como oír llover, dice la gente, pero no la guardas, no la atesoras, no permites que esa palabra en fe produzca un cambio en tu vida, eres un religioso. Como Herodes, buscando una palabra de Jesús. ¿Para qué? Ya Jesús le había hablado en Galilea. Dios le había hablado a través de Juan, y Herodes no quería oír, hermano. Prefirió quedar bien con su, ¿cómo se llamaba la que le bailó? Herodías. Prefirió quedar bien hipnotizado por la danza que le hizo quizás aquella señorita, que guardar la palabra que Dios le estaba dando. Yo cuando leo acerca de Felipe el mago, yo me hago una pregunta, hermano, y quizás en un módulo bíblico de profundidad de hechos, para profundizar en hechos, yo le invito, si lo tenemos por ahí, uno de estos módulos aparece, hay que meterle el diente a este pasaje. ¿Qué pasa acá? Creyó. ¿Qué significa para Lucas creer? Bueno, sabemos lo que significa para Juan en su evangelio creer. ¿Qué significa para Lucas cuando dice que creyó a lo que estaba diciendo Felipe? Y se bautizó, hermano. Y es que bautizarte en una iglesia no te garantiza que eres guiado por el Espíritu y que probablemente has nacido de nuevo. ¿Cuántas iglesias estarán llenas de gente que se ha bautizado, pero que tiene el corazón como Simón el mago, con una ambición a lo material, que uno se queda espantado cuando lee este episodio y uno dice: aquí agarro mi tajada, hermano, para mí. Yo agarro mi pedazo para mí. ¿Y qué es lo que me enseña la palabra? Dice Lucas que fue bautizado. Hay algunos signos, algunas señales que nos hacen indicar antes que Pedro y Juan vengan, porque la iglesia en Jerusalén se da cuenta que en Samaria Dios estaba visitando a su pueblo y que estaban abiertos al evangelio. Aún no habían recibido al Espíritu Santo, y mandan a Pedro y a Juan. Tan solo habían escuchado sobre Jesús. Aquella iglesia naciente en Samaria necesitaba escuchar que el Espíritu Santo les había bautizado, había venido a ser morada, para que pudiera esa iglesia de Samaria cumplir la misión de Dios, que solo se cumple a través del poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan vinieron de Jerusalén. Yo me imagino la plática de Pedro y Juan, perdón que conjeture, Pedro y Juan en el camino platicando: ¿qué está pasando en Samaria? ¿Qué ha sucedido en Samaria? La gente se está convirtiendo. La gente se está convirtiendo, los hombres, las mujeres se están bautizando. Samaria, hermano, donde los discípulos no quisieron pasar.
Samaria, donde los discípulos se enojaron con Jesús cuando Jesús se detuvo en Samaria, porque Jesús se empecinó, se le metió, se clavó Jesús que tenía que pasar por Samaria. Los discípulos que estaban enojados, enemistados con los samaritanos, ahora Pedro y Juan caminan rumbo a Samaria. Y cuando van a Samaria, llegan a Samaria y se dan cuenta efectivamente lo que estaba sucediendo. Imponen las manos sobre ellos para garantizarles, ejemplificarles lo que había sucedido, la promesa del Padre sobre los discípulos, sobre la iglesia. Pero antes que Pedro y Juan lleguen, hay algunas señales que nos indican que el corazón de Simón no era genuino. Y ahí cabe la probabilidad de alguien que pueda decir: a mí me parece que Simón no se había convertido, hermano. Este se había bautizado, pero su corazón no se había transformado. Este estaba dándonos, perdón la expresión, paja, carreta, casaca. Este estaba engañándose él mismo y engañando a los demás. ¿Por qué? Interesante. Échele el ojo y subraye en su Biblia el versículo 13. Habiéndose bautizado, y ese gerundio que aparece ahí, habiéndose, es interesante en lo que Lucas escribe en este texto, porque una continuidad dice: estaba siempre con Felipe. Y la pregunta que surge, bueno, ¿y qué estaba haciendo con Felipe? Viendo, Reina Valera añade viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y añade Lucas, versículo 13, estaba atónito de qué, hermanos? De lo arrepentido que estaba por haber engañado a la gente con su magia falsa. Estaba atónito de qué. ¿Por qué estaba con Felipe? Se le pegó, hermano, se le pegó como mozote a Felipe. Había algo de interés en Simón. Y Lucas nos encarga de darnos ese detalle, que es una señal en el camino que nos indica que el corazón de Simón probablemente no era genuino. Lucas dice que estaba cerca de Felipe, viendo. Y hay otra versión que lo aclara de una mejor manera. Yo le invito a que usted pueda invertir en otra traducción de la Biblia, si usted quiere, nueva versión internacional o otra versión de la Escritura que le sirva, que le ayude de entender mejor lo que la palabra está diciendo. Dice Reina Valera entonces que estaba cerca de Felipe viendo, atónito. Había algo que le estaba llenando el corazón, había algo en Simón que le estaba causando interés. ¿Qué veía? ¿Qué miraba? ¿Qué le había atraído? Los milagros y las señales que Felipe hacía por el poder del Espíritu como garantía de lo que Dios estaba haciendo para formar a su iglesia. Y estaba atónito. Cuando llega Pedro y Juan, versículo ahí en sus Biblias, (18) cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, aquí está, hermano, les ofreció dinero, diciéndole: denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, hermano, qué negociazo. Querer adquirir lo espiritual usando estrategias materiales. Querer tener lo espiritual de Dios comprando lo espiritual de Dios. Y así hay mucha gente, hermano, que se acerca a Dios, se acerca a las iglesias, tratando de adquirir lo de Dios, lo espiritual de Dios, con estrategias materiales. Hay gente que de pronto visita las iglesias, gracias a Dios no ha sucedido acá, pero que piensan que porque llevan una gran ofrenda, pues entonces en la iglesia hay que darle un puesto importante en la iglesia, o hay que escuchar lo que esa persona desconocida dice. Y piensa la gente que con lo material
pueden comprar lo espiritual. Es como que alguien de pronto venga y le diga, hermano, mire, usted que es maestro de escuela dominical, de pronto en la aula llega alguien que le dice, mire, aquí le traigo 3 libras de camarones jumbo, pero déjeme enseñar el otro domingo, hombre. Permítame ser el maestro el otro domingo. Y gente que piensa como Simón, que se puede comprar lo espiritual, que puede compaginar el amar al mundo y amar a Dios. La palabra de Dios lo dice, no podéis amar al mundo y amar a Dios. No podéis amar al mundo si os hacéis amigos del mundo, os hacéis enemigos de Dios. No compagina alguien que pretenda adquirir lo espiritual, acercarse a Dios, a lo espiritual de Dios, con medios o estrategias materiales. Este Simón tocó fondo, hermano. Y qué bueno que la palabra de Dios no esconde, lo pone, lo coloca, como el capítulo 5 de Hechos, allá Ananías y Zafira. No lo esconde, lo expone el pecado. Coloca el pecado al punto que todos aquellos se puedan dar cuenta que la intención del corazón de Ananías y Zafira, de Simón el mago, no es genuina. Está confundido, como Pedro se lo va a decir. Necesita no solo escuchar la palabra, necesita guardar la palabra, atesorar la palabra, para que esta produzca fruto de arrepentimiento, de transformación. Simón el mago quiso comprar lo espiritual. Simón el mago quiso acercarse a lo espiritual de Dios usando medios materiales. Y la escritura es clara cuando Pedro, Juan le van a hablar en el versículo 20. Este Pedro era cosa seria, hermanitos. Aunque Pablo era más cosa seria, porque va a poner en jaque a Pedro, allá, dice Gálatas, que también lo va a desnudar en la intención que Pedro tenía, haciéndose con los judíos judío y queriendo quedar bien, ¿se recuerdan? Pablo lo va a decir así, tuve que orar, tuve que confrontar a Pedro porque no andaba tan rectamente, Pedrito. Pero aquí Pedro, versículo 20, le va a decir lo que cualquier maestro de escuela dominical le diría a alguien que le dice, aquí le traigo 3 libras de camarones jumbo, déjeme enseñar. Lo que cualquier pastor en una iglesia le diría a alguien que su corazón no es recto. No, somos muy políticos a veces y queremos de pronto movernos en esa política de no decir, de que se va a molestar, se nos va a ir, hermano. Y mire que es sobrecito de ofrenda, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pedro le dice, versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es, aquí está la clave. ¿Qué dice tu Biblia? Tu corazón no es recto. ¿Delante de quién, hermanos? Y qué interesante que la palabra dice que nuestro corazón, usted debe de desvelarse. Querida iglesia, tú debes de desvelarte, tú debes de esforzarte, tú debes de preocuparte que tu corazón sea recto, no delante de los diáconos, no delante de los hermanitos que te ven entrar el domingo, no delante del jefe. Tú y yo necesitamos angustiarnos, dolernos, preocuparnos, que nuestro corazón sea recto delante de Dios. Y solo delante de Dios, hermano. Porque es Dios que ve el corazón, es Dios que conoce el corazón, es Dios a quien no podemos engañarlo. Es Dios, querido hermano, que nos da su palabra para que nuestro corazón se enderece. Escúchelo, se enderece. Se enderece. No creo que haya alguien esta mañana que diga, ay hermano, mi corazón no necesita enderezarse. Porque los hay en las iglesias. De pronto nos creemos la cuarta persona de la Trinidad. Y que no necesitamos que alguien de pronto nos pueda exhortar con la palabra y decirnos, hermanito, hermanita,
Y de pronto puede ser que nuestra propia prudencia, como decía el salmista, nos juegue mal y nos haga pensar que nuestro corazón no necesita enderezarse. Pues Dios nos ha dado su palabra para que tu corazón y mi corazón, hermano, se enderece delante de Él. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Si esto hubiera sucedido hoy, hermano, ¿cuántos pastores hubiésemos? Me voy a incluir en la lista para no sonar un poco así jactancioso, ¿no? No hubiésemos más bien dicho eso a Pedro, a Simón. Hermano, tanto que cuesta encontrar plata para la campaña de remodelación. Y usted diciéndole que tu dinero perezca contigo, no tienes parte ni suerte en este asunto. Hermano, Pedro, lleno del Espíritu Santo, identifica lo que había en Simón. Tu corazón no es recto delante de Dios. No es recto delante de Dios. Dios, póngalo si quiere al margen de su Biblia y con esto terminamos. Dios hablándole a Simón a través de Pedro. Dios hablándole a Simón. Cuando Dios te habla, cuando Dios nos habla, no es cualquier chero que te está silbando, como de pronto los cheros le silban a uno. ¿Se acuerda cuando era jovencito que lo pasaban sacando a la casa o lo esperaban fuera del colegio? No es cualquiera que te está hablando, hermano, iglesia. Cuando Dios nos habla, tú y yo necesitamos atender su palabra, guardar su palabra, atesorar su palabra, para que esta produzca fruto de arrepentimiento, de transformación en mi vida. Pedro le estaba hablando a Simón. Pedro le estaba diciendo, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, ¿qué dice? Versículo 22 en su Biblia, arrepiéntete, pues. ¿De qué, hermano? Ahí dice su Biblia, de esta tu maldad. Y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura no eres libre, Simón, no eres libre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, libertad de intención. Porque en prisión de maldad veo que quizás que estás, Simón. El pensamiento de tu corazón, arrepiéntete, Simón. Dios hablándole. Algo que la iglesia del Señor en este tiempo, mis hijos, sus hijos que están pequeños, necesitamos enseñarles, es que cuando Dios les habla, hay que guardar la palabra, hay que atesorar la palabra. No viene a misa, no viene a una reunión donde a alguien de pronto se le ocurrió hablar algo bonito. Dios le habla cada día en su palabra, y cuando Dios le habla, la iglesia necesita aprender que no hay cosa que debe de guardar, atesorar, cuidar, como cuando Dios le habla. Dios hablándole a Simón, diciéndole arrepiéntete. Tu pensamiento en el corazón no es recto. Quizás Dios te perdona. Pero a mí me asombra, hermano, que aún Dios hablándole a Simón, mire el versículo 24. Respondiendo entonces Simón, Reina Valera lo describe así: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho. Y aquí hay un principio, hermano. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Simón le preocupaba
imaginaba lo que le iba a acontecer. Yo veo, querido hermano, que el corazón de Simón, si Dios te está diciendo arrepiéntete de esta tu maldad que estás haciendo, queriendo comprar lo espiritual, yo estoy seguro que a cualquiera de la NASA, con dolor en su corazón, con arrepentimiento en su corazón, con un sentir que no puede describirse, de haberle fallado a Dios, de haber querido manosear lo sagrado, de haber querido pisotear la vocación santa que Dios le estaba dando al llamarlo con su evangelio, cualquiera su dolor hubiera sido haberle fallado a Dios. No miedo a lo que le iba a pasar. Y es que alguien con remordimiento, hermano, no es que está genuinamente arrepentido, dolido, porque le falló a Dios. Tiene miedo de los hinchazos que le van a caer y quiere evitarlos. Así pasaba con nuestros hijos, ¿no es cierto? El miedo a la disciplina no era decirle a usted o a su abuelita o a su abuelito o a su mamá o a su papá, fallé. Reconozco, me duele el corazón porque me confiaste algo. Cuando el padre o la madre le da una misión que hacer, me duele el corazón porque traje dolor a tu corazón. No, la actitud del corazón es, papi, mami, no, perdón, no me cinchaces. No, papi, mami, no me castigues. ¿Por qué, hermano? Porque la actitud del corazón es tener miedo de las consecuencias, pero muchas veces sin dolor de lo que ha sucedido, de lo que ha hecho. Es interesante cómo termina este episodio. Pedro y Juan se van a Samaria y se cercioran, en otra Biblia dice se cercioran, que lo que ha entendido la gente de Samaria es que el evangelio de Jesús debe de producir arrepentimiento. La experiencia que le había pasado en Samaria con Simón, en otras palabras, le dio luz a Pedro y Juan, que así iba a haber gente en el camino de la iglesia, históricamente en la iglesia iba a haber gente con un corazón, con mucho remordimiento. Se va a dar cuenta la gente. No quiero pasar esa pena que la gente se dé cuenta, pero lo que le preocupa es que la gente se va a dar cuenta. No le preocupa en lo más mínimo que le ha fallado a Dios. No le preocupa en lo más mínimo que ha traído tristeza al corazón de Dios. Le preocupa la pena y la vergüenza que va a pasar. Pablo habla del arrepentimiento, de la tristeza que produce un genuino arrepentimiento en sus cartas, porque hay tristeza que produce un genuino arrepentimiento. Es decir, hay un dolor en el corazón que produce un cambio de actitud. Pero hay una tristeza que no produce, hay un dolor, hay una aparente tristeza que no produce cambio. Es solo para maquillar y no sufrir las consecuencias. Querido hermano, aquí hay un principio en Simón, o varios principios. Pero uno de ellos es Dios hablándole a Simón, Dios hablándole a Simón, Dios hablándole a Simón. Y Simón, como usted y yo, hermano, o como Herodes, Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla. Y muchas veces no atesoramos y guardamos, cuidamos esa palabra para que produzca transformación en nuestra vida. Estamos a tiempo, hermano. Yo quisiera hacer este llamado porque creo que en este culto tú y yo estamos aquí porque el anhelo de nuestro corazón es lo que cantamos esta mañana. Quiero agradarte. Toma mi corazón, toma mi vida. El anhelo de nuestro corazón es caminar en pos de Jesús. Caminar en pos de Jesús, seguir a Jesús. Y que su palabra pueda producir en nosotros transformación.
Recuérdese de Simón, hermano. Recuérdese de Simón el mago y ese dilema. ¿Creyó y se arrepintió genuinamente? ¿O definitivamente, como Pedro le dice, tu corazón no es recto? Yo me imagino la gente cuando vio salir del agua bautizándose a Simón, toda la gente aplaudiéndole, hermano. ¡Qué barbaridad! El agua lo mojó. El agua puede mojar a cualquiera. La silla en una iglesia puede aguantar a cualquiera. Pero la palabra no transformó su corazón. ¿Cuánto tiempo más vamos a peregrinar en esta lucha, en este desafío? Hermano, querida iglesia, yo quiero animarle esta mañana. Lo más precioso que tú tienes es la palabra de Dios. Guardarla, atesorarla, ponerla por obra. No tirarla, guardarla para que produzca transformación en nuestra vida. Amén, hermanos. Padre, esta mañana, aquí está tu iglesia, aquí estamos luchando, perseverando. Queremos ser genuinos. Queremos delante de ti, Señor, abrir nuestro corazón para que lo endereces. Tu palabra lo enderece. Señor, queremos delante de ti caminar. Delante de ti, Señor, servirte. Gracias por tu palabra esta mañana. Que tú puedas esta mañana, hermano, hermana, venir a Jesús. Si tú tienes la necesidad y sientes la necesidad de venir a Jesús esta mañana, para que Él remiende, para que Él enderece, para que Él restaure, para que Él sane quizás. Ven a Él esta mañana. Ven a Él esta mañana. Él te espera. Él te recibe. Él te abraza. En Él está la vida. Ven a Él. Señor, queremos venir a ti. Queremos salir de este lugar con tu bendición. Queremos salir de este lugar, Señor, con el anhelo de que nuestro corazón sea recto delante de ti. Recibe esta mañana nuestras vidas y recibe esta mañana las ofrendas que traemos para ti. Que tu iglesia con gozo ofrendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Adoramos al Señor entonces con las ofrendas y luego vamos a despedirnos.